¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias 22, que como todo miércoles tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Mansi Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte. Buenas noches, Rafael. También a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y un programa muy variado, con mucha música y con muchos regalos. Así es. Bueno, los regalos ya iremos adelantando poco a poco, pero sí les podemos decir qué es lo que tenemos hoy en el estudio. Está nada más y nada menos aquí con nosotros que Héctor Infanzón, este extraordinario pianista que nos va a platicar sobre una grabación, Rafael, que hizo y que presentará en breve aquí en el Centro Nacional de las Artes. Así es, el próximo 19 de mayo, Live in Hong Kong, esta gira que hace por parte del continente asiático, que fue registrada en un disco y que ahora uno de los pilares del jazz en nuestro país lo estará difundiendo y podremos tener también en nuestra casa el maestro Héctor Infanzón. Pero es miércoles también del análisis internacional con Iliana Rodríguez Santibáñez. Así es, y tenemos mucha información en torno a América Latina ya. Escucharemos algunos de los temas. Les alentamos Nicaragua, Brasil y Cuba. Entre otros análisis. Pero también estará aquí con nosotros una invitada que viene con Julio López, porque pues estamos ya arrancado ambulante este festival de cortometrajes que está en diferentes partes del país, se aproxima a la Ciudad de México y bueno, vienen a darnos todos los detalles. Documental presente en Noticias 22. La invitación es a que se queden con nosotros. Comenzamos. Vamos a arrancar con danza. José Limón fue uno de los coreógrafos y maestros de danza más importantes del siglo XX, orgullosamente mexicano. La institución encargada de mantener viva su memoria y metodología estuvo en nuestro país. Con más de 70 años de existencia, Limón Dance Company presentó en Ciudad Universitaria un programa que dejó ver el legado de su creador, pero también sus inquietudes más contemporáneas. So a program will usually have a couple of José Limón works and then a couple of contemporary works. And the contemporary works, you know, what I love is when they can speak to the Limón works. So a lot of the Limón works are made when the roles of men and women were very, very clear. The men were men and the women were much more receptive. And now it's a much more equal, egalitarian world. La compañía se ha preocupado por llegar a nuevos públicos al ofrecer funciones especiales para niños. Así también busca incluir nuevos elementos en sus coreografías. And you know, that's a question to me. Do we need the other elements because we're not doing dancing well enough? I'm not sure. I love the idea of bringing it back always to the human animal. But we use technology for some of our works. For the ones we're doing here, they really are, you're just watching the dancers and they're with music. But we have, for instance, we're doing in New York in 2 weeks, we're doing a piece called Querida Herida by Rosie Herrera, who's a Cuban-American, Latina. And that is actually a collaboration with a costume designer. So there are these dresses that have these long zippers. We have zippers that are 40 feet long. Noticias 22, Alberto Aranda. Toda una institución, José Limón, y así se sigue representando en los escenarios internacionales, y quien también es toda una institución es el Circo Ataide, que con marometas, malabares y payasadas nos invita a celebrar 130 años de amor por las artes circenses. Este 2018, el Circo Ataide Hermanos llega a su 130 aniversario. El lema de nosotros es renovarse o morir. Si no nos actualizamos, si no nos renovamos, la verdad es que la gente no estaría permitiéndonos llegar a los 130 aniversarios que estamos cumpliendo a partir de esta fecha. El Circo Ataide presenta a un hombre fuerte que hace danza aérea, pero con cadenas. Otro que hace con una rueda romana modificada las piruetas que en otros tiempos le habrían valido una medalla olímpica, hasta que tras los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, esta rueda quedó fuera de las pruebas reconocidas. Una mujer alta de Suiza
trabaja en el aro a metros de altura y sin cuerda de seguridad, y los trapecistas roban el aliento en sus giros. Y no podía faltar, en este catálogo circense, la presencia de los payasos. Para armar una función de circo que dura aproximadamente 2 horas, nos envían muchos de los artistas sus ligas para verlas a través de YouTube, sus actos. Dependiendo de la temática que queramos montar en esta ocasión, vemos qué actos son los que nos funcionan para cada temporada y entonces los contratamos. Vienen acá, tenemos una semana de arduos ensayos y unificar todo en tanto iluminación, audio, vestuario, tú entras por aquí, sales por acá. Es un trabajo que se hace desde antes para que cuando ya tengas a todos reunidos, el trabajo sea mucho más ágil y rápido para tenerlo al 100% el día de la función. Esta corta temporada tiene artistas procedentes de Suiza, Uruguay, Argentina, Brasil y México. Los boletos están disponibles desde 150 pesos. La última función de esta temporada será el sábado 6 de mayo a las 16 horas y la próxima ocasión que el circo tenga un espectáculo nuevo en la Carpa Astros será en el mes de julio. Bueno, desde que se anunció en conferencia de prensa esta celebración por 130 años, Noticias 22 estuvo presente y los hizo partícipes. Ahora, como lo pueden observar en este reportaje, Bohemansinn fue a la función inaugural, quedó sin aliento, como ya también lo escuchamos, y queremos que ustedes también vivan esta experiencia. Bueno, nuestros amigos del Circo Taide Hermanos quieren que ustedes vivan esta experiencia, por lo cual tenemos 10 cortesías dobles para todos ustedes. A las primeras personas que nos escriban a la dirección que en estos momentos aparece en su pantalla, noticias22@canal22.org.mx, y además, por si esto fuera poco, ustedes eligen el día y la hora, ya sea para cualquiera de las funciones del sábado o para la función del viernes. Es una temporada muy breve, pero vale la pena celebrar esa historia. Comuníquense cuanto antes. Bueno, la verdad sí estuvo bastante divertido, así que se les recomienda, no se lo pierdan. Continuamos ahora con más que tiene que ver con el mundo infantil. El proceso para que los lectores infantiles y jóvenes tengan un libro en sus manos es largo y arduo. Hacer libros para niñas y niños es un arte del que hoy nos habla Erika Olvera, de la editorial Letra. Como la construcción de capas de significado, define la editora Erika Olvera la escritura de un libro infantil. No obstante, también reflexionó sobre el valor que se le atribuye a un libro en la charla Hacer libros para niños y niñas, dentro del ciclo Letras Jóvenes, organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del INBA. No se tiene una conciencia real de lo que implica un libro. Para empezar, no sé por qué se cree que un libro tiene que ser barato, ¿no? Y cuando de repente un niño encuentra un libro que le gusta, por la razón que sea, y llega con mamá o con papá y les pide que lo compren, entonces ellos dicen que no, que tiene muy poco texto para lo que cuesta, ¿no? Como si un libro valiera o costara con base en la cantidad de texto o de tinta que tiene. La editora señala que incluir de manera natural la presencia de los libros en el mundo cotidiano de estos infantes les permite absorber de manera natural valores y mensajes. Un buen libro de literatura infantil tiene todos estos mensajes, todos estos valores, todos estos temas que son importantísimos para la formación de los ciudadanos, ¿no? Al final del día, vaya ahí, no, sin ser obvios. Y se acercan los niños a través del gusto, ¿no? Ahí se va generando realmente el gusto por la lectura y de hecho hasta se fortalece el músculo de la empatía, que creo que eso es algo importantísimo. Otro tema que menciona Erika Olvera es el del mundo imaginario del cual participan los libros, pero con cierta desventaja, pues este está colonizado por los videojuegos, la televisión y las caricaturas y el internet. De los libros infantiles participan con desventaja. El principal factor o de los principales factores que intervienen en que esto sea así, obviamente es el económico, ¿no? Y es una cuestión también que se tiene introyectada con respecto a que el libro tiene que ser barato, como decíamos hace un instante. Claro que no nos duele gastar en videojuegos, ¿no? O en cajitas felices, que no necesariamente son baratas, o en juguetes, ¿no? Que son muchísimo más caros. Y entonces, ¿el libro qué papel juega? Pues es una cuestión, yo creo que a nivel cultural, es algo que yo creo que sí se está haciendo algo al respecto para que en México el libro llegue a ser más importante.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es una opción, aproxímense para tener libros y hacerlos llegar a las manos de esos niños, niñas y jóvenes. Y continuamos ahora con otra cosa, con el mundo audiovisual, con las historias reales que tenemos en Ambulante. Ambulante que llega a la Ciudad de México con más de 400 actividades y de la cual nos platica Julio López después de esta brevísima pausa. Bueno, lo que les anunciábamos antes de la pausa, después de 7 estados de la República, la 13ª gira de documentales ambulante está por llegar aquí a la Ciudad de México. Julio López, platícanos quién te acompaña y de qué va esta actividad que arranca mañana aquí en la capital. Rafael Huemansin, amigos de Noticias 22, me encuentro muy bien acompañado por Paulina Suárez, la directora de este festival que llega a su 13ª edición. Exactamente. Y que tiene una película muy interesante que ya se ha visto en varios estados de la República Mexicana, que también tuvo su estreno en el marco del Festival de Cine en Guadalajara, pero que ahora se presenta en la Ciudad de México en un lugar emblemático. Cuéntanos acerca de lo que va a ocurrir el día de mañana a las 8 de la noche, si no me equivoco. 8:30 que lleguen a las 8. Para que agarren buen lleguen lugar. a las 8 para agarrar su silla porque esperamos a muchísimas personas. La entrada es libre. Exactamente, la entrada es libre, todos invitados, abierto al público. A quien quiera venir, vamos a pasar 2 películas mañana, 2 documentales. Uno es un cortometraje documental que se llama 19 de septiembre, de Diego Rabasa y Santiago Arau, producido por Daniela Latorre y Elena Fortes. Es un cortito justamente sobre el sismo de 19 de septiembre, son puros drones. Grabando nuestra queridísima Ciudad de México azotada después del 19 de septiembre. Entonces es una experiencia muy potente, pero que creemos que también es necesaria, ¿no? Para no olvidar y para recordar pues las causas de nuestras exigencias, ¿no? Que hay mucha gente que sigue muy afectada por el sismo y creo que es importante experimentar colectivamente otra vez lo que vivimos, ¿no? El 19 de septiembre. Entonces ese es el primer corto que pasamos mañana, después pasamos en el largometraje Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Estará Enrique García Mesa, el director, con nosotros. Estará también algunos de los papás de los 43, que pues obviamente han sido pues, guerreros en el movimiento de exigir, ¿no? Justicia por la desaparición de sus hijos. Entonces es un documental muy, muy interesante y estamos muy conmovidos también por este trabajo y queremos mostrarlo, ¿no? en el Monumento a la Revolución. Digamos que es una edición donde el tema de estudiantes desaparecidos o violentados está bastante presente, porque hay otra película que se llama Hasta los dientes, sí, que también es un tema bastante duro que habla sobre los estudiantes de excelencia académica que fueron asesinados en las puertas del Tecnológico de Monterrey ya hace algunos años, y es otra de las películas que se va a presentar, pero no todo es así, hay otras propuestas. Hay propuestas muy diversas, creo que lo has dicho muy bien, la criminalización, desaparición forzada, ejecución extrajudicial de los estudiantes, sigue siendo un tema muy presente. Bueno, acabamos de vivir, ¿no? Todos de la comunidad cinematográfica estamos como muy dolidos por la reciente noticia de que asesinaron a estos 3 muchachos del CAF en Guadalajara. Entonces, pues estamos muy conmocionados también por ese caso, otro caso de violencia hacia estudiantes. Y tenemos un seminario del 68 que también nos recuerda pues, la matanza de Tlatelolco, ¿no? Pero tienes razón, o sea, hay solemnidad en la programación, tocamos estas fibras, pero también hay goce, porque necesitamos ser alegres también para sobrevivir la contienda electoral. Y necesitamos ser alegres para seguir siendo políticos, en el mejor sentido, ¿no? Sí. Necesitamos ser alegres. Entonces, también Ambulante es una fiesta que te invita a experimentar el documental de muy diversas formas. Hay proyecciones, hay charlas, hay mesas redondas, hay cinetrances, hay conciertos. Hay una rodada. Hay una cine rodada, exactamente. Entonces nosotros creemos que tienes que involucrar al cuerpo, las emociones, las sensaciones de muy distintas formas, ¿no? Y que el documental es como el dispositivo perfecto para presentarte como esta diversidad de experiencias. Claro, y hay una película que de verdad es muy divertida, se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, sí, de Gustavo Salmerón, que es un director y actor español, que recientemente estuvo en nuestro país y que va a estar presente en algunas de las funciones. Y yo los invito a ver de qué se trata esta película que ganó el Goya a Mejor Documental.
Marzo de 2003, es una hermosa mañana de invierno. Mi hermano David y yo esperamos en el corral del castillo el acontecimiento del año, la matanza del cerdo. La cerda tiene nombre, Lupita. Es nuestra más adorable mascota. Se preguntará entonces por qué sacrificarla. Por tradición. Siguiendo mi lema, grabo el sangriento acontecimiento durante horas. Nos gustaba vivir sencillamente. Así describe el director Gustavo Salmerón el inicio de rodaje de Muchos hijos, un mono y un castillo, un documental que tardó 14 años en concluir y que tiene como protagonista a su madre. Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Creo que hay algo que tiene que tener el cine, que tiene que ser muy arriesgado el cine para que funcione. Si no hay riesgo en el cine, normalmente las películas no funcionan, ¿no? Entonces, llevar las cosas al extremo siempre colabora con que las películas sean más interesantes, ¿no? Este es mi padre. Sí. ¿Y esa es mi madre? Sí. Pues que mi padre está. Julita Salmerón es adorable. Sus acciones y palabras no tienen desperdicio. Es un personaje de enorme sabiduría y una tremenda desfachatez. A través de su historia y la de su familia, haremos un recorrido por los acontecimientos más relevantes en España. Es que no te creas que es normal que la gente tenga estas cosas, que tenga vértebras de su abuela. Cómo es mi madre, el personaje protagonista, y cómo se revelaba el material según lo iba viendo, me di cuenta de que tenía que ser una comedia. Entonces siempre he tenido en la cabeza que sí, que era un drama, que luego es un drama, evidentemente, pero tenía que estar contado en clave de comedia, no había otra. Creo que es una buena manera de contar cosas más profundas o cosas que están por debajo sucediendo a través de la comedia. Creo que el espectador lo recibe mucho mejor, ¿no? También he podido recuperar material de hace 30 y 40 años y meterlo en la película. Entonces la película al final es como un collage de imágenes, de vídeos caseros. Y ellos han estado como muy contentos, muy a favor de la historia y de la película. Pero ¿cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado, porque yo era una familia normal y luego era súper rica? Pero ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca, dirá, pero bueno, es verdad. Como es verdad, dirán, pues es verdad. Apenas el fin de semana pasado se alzó con el premio al mejor documental en la 5ª entrega de los premios Platino, y esta semana comenzará su recorrido en la Ciudad de México en el marco del Festival Ambulante. Si lo supieras, te quedarías. No quiero. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es una de las propuestas y otra se presenta dentro de la sección de sonideros, se llama Rita el documental. También se presentó en el Festival de Guadalajara y ahora va a estar con varias funciones en el Festival Ambulante. Rita el documental es un retrato sobre la vocalista del grupo Santa Sabina, pero también es una película que habla de una época y un contexto social, una historia sobre el rock en México y un hallazgo para todas aquellas personas que nunca habían escuchado el nombre de Rita Guerrero. Sí fue complicado abarcar todas las facetas que yo pude abarcar de Rita, porque cada personaje que nos está contando un testimonio nos cuenta un pedazo diferente de Rita. Todos tienen algo, una información que nadie más tiene. O sea, cada uno tiene una información que nadie más tiene. Por eso lo que hay en la película no solo es la Rita de Santa Sabina, que es la que aparece en YouTube, ¿no? Y en Google, sino aparece la Rita, desde la Rita hija de familia, ¿no? La Rita hermana, la Rita activista, la Rita mamá, ¿no? Entonces todo este mosaico es lo que realmente nos hace como sentir que le estamos conociendo, que nos estamos acercando a ella, ¿no? Seamos unas pintas que sea muera el rock burgués. Músicos, amigos y familiares, todos tienen cabida en este trabajo audiovisual cuyo hilo conductor es la música. Rita tenía este rollo de militancia artística, o sea, realmente como por medio de la música causar mayor conciencia en las personas que la escuchaban, ¿no? Mayor conciencia social, mayor conciencia política,
mayor conciencia personal. Entonces, dentro de esa autenticidad artística, pues no hay tantos artistas que sean así. Los que hay como Rita son los verdaderos artistas que hay que rescatar. De la fuerza, de la convicción y de la no duda, ¿no? Desde el nivel individual, de la persona que no deja de prepararse, que no deja de estar insatisfecha, que siempre quiere más, que tiene una relación con la belleza y con lo sublime. Por otro lado, la cuestión colectiva, de juntarse en una banda, en un grupo, con todo lo que eso conlleva, porque los proyectos que duran años, los proyectos aparte culturales en México que duran años, no son fáciles. O sea, la gente tiene que lidiar con las psicologías de los demás, con los propios intereses, los egos. Bueno, a ese nivel colectivo también funciona la creación artística ahí. Más allá de ser una película sobre una cantante, es la historia de una mujer que a través de su arte y su forma de ser, se convirtió en un personaje notable y trascendental en los años 80 y 90. Rita, el documental, se estará proyectando en la Ciudad de México como parte del Festival Ambulante. Bueno, esto nada más es una probadita porque nos esperan 2 largas semanas de muchas actividades. Exactamente, Julio. Pues sí, estamos en la Ciudad de México del 3 al 17 de mayo con más de 450 actividades. Toda nuestra programación está en www.ambulante.org. También ya están los programas de mano en distintas sedes. Estamos en 42 sedes por toda la ciudad, así que pues los esperamos. Pues un gustazo tenerte como siempre aquí y ojalá gracias. Que haya mucha más vida para el Festival Ambulante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues esto de mi parte es todo. Los dejo con mucha más información en Noticias 22. El próximo viernes 4 de mayo se cumplirán 80 años del natalicio de Carlos Monsiváis, una de las mentes más lúcidas del país y cuyo legado triunfa ante la ausencia. Hace 8 años falleció Carlos Monsiváis, quien cumpliría este 2018 80 años. Por ese motivo, el Museo del Estanquillo ha decidido que, en lugar de conmemorarlo el día de su muerte como solía hacerlo, ahora los homenajes serán el día de su cumpleaños. Esto ha detonado una serie de actividades que tendrán lugar en el museo el sábado 5 de mayo. Comenzamos con un maratón de lectura en donde estaremos leyendo sus textos sobre el 68, ya que este año se cumplen 50 años de este acontecimiento, y posteriormente tendremos una serie de conferencias que están destinadas a hablar sobre el legado de Carlos Monsiváis. Las conferencias buscan destacar 4 aspectos del creador de Por mi madre, Bohemios, la colección que creó Monsiváis a lo largo de su vida, que es lo que ha dado lugar al Museo del Estanquillo. La videoteca digital, que reúne la colección de películas que el cronista, amante del cine mexicano de la época de oro, reunió hasta tener cerca de 600. La biblioteca personal del escritor, que es la que más consultas recibe en su tipo, en la Biblioteca José Vasconcelos. Y por último, su obra misma. En estas conferencias participarán Jezreel Salazar, Santiago Pérez Garci, Gustavo Amézaga, Eduardo Rosas, Javier Castrejón y Carlos Bonfil, entre otros. ¿Cuánta gente puede tener acceso a ver las películas de la época de oro del cine mexicano y sobre todo entender qué importancia tiene para ellos, para las nuevas generaciones, conocer a fondo ese legado, ese patrimonio fílmico? Carlos pensaba, y estoy totalmente de acuerdo, que no se puede entender nuestra realidad social, nuestra realidad cultural, nuestro cine actual, nuestros logros, si no se tiene este conocimiento cabal de lo que fue nuestra historia. Como parte de este homenaje se presentará a finales de mes el libro catálogo Monsiváis y sus contemporáneos, y se celebrará a lo largo del año la segunda fase del programa Charlas en el Estanquillo. Son pláticas con un comentarista, con un conductor, Daniel Rodríguez Barrón, que platica, charla, entrevista con personajes que fueron importantes y cercanos a la vida de Carlos Monsiváis, como por ejemplo Enrique Flores Cano. Estamos invitando a Raquel Cerur, tendremos a David Maciel, que hablará sobre el cine de Carlos Monsiváis, estará Gerardo Estrada hablando sobre el movimiento del 68, etcétera. Las actividades del sábado 5 de mayo serán de las 11 a las 19 horas.
Ya lo anticipábamos al inicio de este programa, se encuentra con nosotros un referente del jazz en México, un gran pianista y además alguien que nos honra con su amistad. Héctor Infanzón, quien las fechorías musicales que estuvo haciendo por Asia ahora se traducen en un disco. Weyman, vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Así es, está con nosotros una persona que es muy importante no solamente en la música, sino también en el vínculo con nosotros, con Canal 22 y con la dinámica musical, porque aunque vamos a hablar de jazz, Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Tú eres músico. Así y es. entre las cosas que tocas está el jazz, ¿no? Así es, entre varios géneros que me han conformado, el jazz ha sido uno de los géneros que lo he abordado por muchos años y me ha permitido a través de la improvisación pues aprender muchísimo, explorar muchos conceptos, muchas formas, de tal manera que esta libertad de improvisación me ha llevado también a recopilar todas esas ideas que surgen en el momento y traducirlas en obra sinfónica también. Así es. Recuerdo en una conversación en casa de Alberto Cruz Prieto, donde estaban ustedes ensayando para Máscara de Cabellera, en algún momento decías, es que pues yo escuchaba a Alberto cuando éramos jóvenes y yo quería tocar como él, y Alberto decía, bueno, pues yo toco clásico, pero escuchaba a Héctor y yo quería tocar pues con ese ritmo que tiene Héctor, pero bueno, finalmente han tocado juntos, pero habla de estos vasos comunicantes en la música que están más allá de esos territorios que a veces encasillamos en géneros. Y en el caso del jazz, antes de llegar a este disco, Héctor, quiero preguntarte algo. Una vez tuve el gusto de estar con Sabinul, este destacado jazzista austriaco, ya fallecido, y decía que la improvisación, todo el mundo cree que se puede improvisar en el jazz, pero hay estructuras en donde se toca dentro de esa improvisación, pero crear una obra in situ, que eso es a lo que se refiere el alto nivel de improvisación, es una cosa completamente diferente, mucho en lo que hizo Keith Jarrett en Colonia, en ese memorable disco de hace más de 25 años, pero es a lo que te refieres, ¿no? ¿De qué manera esa creación in situ ha impactado en tu obra como músico? Sí, es muy importante lo que dices, porque realmente cuando uno tiene los recursos y los elementos para improvisar, que el público lo ve como un momento instantáneo, lo es, pero también requiere de una práctica de muchos elementos y muchos factores para poderlos tener a la mano y en el momento. Pero la más importante y la medular que bien comentas es qué hacer con ello. Es crear en el momento un discurso que realmente tenga sentido, que tenga, sobre todo en mi caso, que me parece importante, una comunicación con el público. Vas creando en el momento, pero tiene que haber un discurso que primero uno lo conciba y lo crea perfectamente en él y, por lo tanto, compartirlo con el público. Y esa es la parte medular cuando alguien está oyendo un improvisador y dice, aquí está pasando algo, ¿no? No solamente soltar la cantidad de ideas por el hecho de improvisar, no, para mí tiene que haber un discurso. Perfecto. Bueno, vamos ahora con este disco tan bonito que tiene este color, porque se llama Cáscara de Naranja, el lugar en donde fue grabado. Héctor Infanzón, durante 2015, en marzo del 2015, a lo largo de 25 días dio 20 conciertos en diferentes ciudades de Asia, ciudades muy importantes, y esta es la grabación de lo que ocurrió el 20 de marzo en Hong Kong, en el Club Orange Peel. ¿Cómo pasó esto? Maravilloso. Bueno, sí, una afortunada concatenación de factores. Una gran amiga promotora en Singapur nos dice, ¿por qué no vienes a tocar acá? Sería bueno que tu música se conociera aquí. Entonces ella organizó de tal forma que tocáramos primero en Singapur, fuimos al Singapur Jazz Festival, luego fuimos a Kuala Lumpur, de ahí fuimos a Shanghai, se organizó para ir a Hangzhou, finalmente se organizó también esta gira hacia Hong Kong. Y dentro de los clubes de jazz que tocamos en todos estos lugares, especialmente el Orange Peel, que es uno de los más importantes de Hong Kong, la entonces cónsul de Alicia Buenrostro, quien estaba de cónsul en Hong Kong, me pidió que se grabara este concierto para testimonio de la noche. Y fue una noche mágica, fue muy energética, muy bonita, muy hermosa, la recuerdo muy bien. Y afortunadamente se grabó, porque muchas veces uno graba y cree que la emoción a veces no corresponde con la grabación y viceversa, ¿no? Pero esta vez que la oímos dijimos, sí vale la pena capturar bueno, ya estaba capturado, pero sobre todo compartirlo con el público, decir esta emoción de este día, de este momento, esta fotografía sonora de ese instante, bien vale la pena compartirlo con los colegas, los fans, nuestros seguidores de nuestra música en México. Entonces decidimos hacer todas las gestiones para sacar este disco que es completamente en vivo y se grabó a 2 tracks como se hacía en la vieja usanza. Wow. No fue nada de multitrack, el mismo ingenio me dijo, y de haber sabido
me traigo todo mi equipo, pero no, hizo una grabación como la vieja usanza, como o escuchamos las grabaciones de los 60, 50, y lo importante no es tanto la grabación en términos de calidad, que la tiene, pero la música es lo que me atrapa. Me atrapó a mí y seguramente espero que atrape al público también. Bueno, hay una, no sé si llamarlo tendencia, pero sí un interés en algunos músicos, en algunas agrupaciones de jazz, en donde piensan eso, Héctor. No creen en una grabación en vivo con tomas adicionales, con mezcla adicional. De lo que se trata, o al menos de lo que se busca en este tipo de grabaciones, es que tenga el poder y esa magia que se capturó en ese instante. Y al tenerlo, como dices, en 2 tracks, estamos hablando de la rupestricidad del club de jazz, tal y como se disfrutaba, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que me emociona mucho del color de este disco, porque rescata ese instante de tocar en vivo, de estar en contacto con el público, la energía, lo que no vuelve a repetirse nunca. Y sobre todo, y lo puedo decir con mucho orgullo, del nivel de este cuarteto, que chicos que están muy bien preparados, que brincan a cualquier escenario del mundo y están listos a proponer y a emocionar al público. Entonces, cuento con Enrique Nativitas en la batería, extraordinario, todos ellos jóvenes, Adrián Infanzón, mi sobrino, en el bajo, y Luis Gómez en la percusión. Entonces, confiar en estos chicos que se suben al escenario y hacen de su arte toda una comunicación y comulgar juntos para proyectar, este fue el resultado. Entonces rescata esta intimidad, rescata esta honestidad, es decir, la música, que muchas veces ahora las sobreproducciones de la música, el oyente pierde algo falta, sí, bueno, y a vivirlo en vivo es otra cosa. Sí, ¿no? Esas producciones que parecen como foto de Facebook. Exactamente. ¿No? Y esta no, este es tal cual así. Bueno, Héctor, pues qué gusto que nos acompañes, que nos muestres tu trabajo que hemos seguido a lo largo de los años aquí en Noticias 22, y únicamente nos resta que nos avises, hay 2 presentaciones, una es el día de mañana y otra el sábado 19 de mayo. Así es, queremos invitar a todo el público que nos acompañe, queremos compartir las historias, todo lo que sucedió. Y mañana, 3 de mayo, vamos a estar en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce. Vamos a estar charlando con el público sobre el disco y vamos a tocar alternando con piezas del disco, y nos acompañará en el panel para comentar el disco José Julio Díaz Infante, el coordinador de música y ópera de Bellas Artes, Germán Palomares, Javier Quirarte, periodista, y Octavio Chávarri. Entonces vamos a hacer una como bohemia y plática con el público para contarles un poco cómo surgió esta. Y mañana es a las 7 de la noche en la Sala Ponce. Y la siguiente presentación será en la Sala Blas Galindo, en el Centro Nacional de las Artes. Aquí junto. Aquí al ladito, a las 8 de la noche, el 19 de mayo, y estaremos haciendo el concierto completo y haremos un brindis también para festejar la salida de este disco. Y pues seguramente la gente se va a divertir con nosotros también. Bueno, yo he apuntado el 19, mañana sí se me complica, pero el 19 sí, me dará mucho gusto recibirlos, de estar allí y de escucharte nuevamente con esta propuesta, con este disco que la verdad yo ya deseo escucharlo, y les invito a que no se pierdan la música de Héctor Infanzón. Él ha publicado también un disco en formato MP3 que reúne varios de sus trabajos, que también pueden ser encontrados de manera individual en el formato de CD, pero lo que quiero decir es que tu música está disponible y que pues está dando vuelta. Por último, nada más cuéntame cómo recibió el público asiático este trabajo, que en ciertos lugares son a veces un poco fríos, pero estamos hablando de una China que tiene un par de décadas al menos, que está en una apertura hacia el resto del planeta bastante importante, pero en el caso de Hong Kong es una ciudad abierta hace ya más de 100 años, ¿no? Así es, eso fue lo que percibimos, están abiertos completamente, hay una percepción muy aguda, y sobre todo viendo a Latinoamérica, qué está pasando, ¿no? Entonces, en caso de México especialmente, que es un país muy rico en muchas cosas, seguramente tiene una gran visión sobre este país. No, ya que ya le echaron el ojo hace 30 años. Exactamente. Y por lo mismo, bueno, ¿qué está pasando con su música? Y había mucha gente muy interesada, muy prendidos estaban, y había mucha gente de todos lados, de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, y gente de Europa o de Medio Oriente, pero había todos los chinos, estaban muy prendidos, podría decir, porque esta música no sucede allá, aunque aparentemente existe, bueno, sí existe, pero para nosotros, pero para ellos no.
bueno, yo no me conocían allá, entonces ahora ya nos conocen, y esta música, sobre todo que tiene este eclecticismo mexicano, citadino, y les explicaba yo la razón de los temas, entonces sí se engancharon muy bien con las historias y con el discurso de la música, lo aceptaron muy bien y estoy muy bien contento, lo van a escuchar. La euforia en el disco. Perfecto, pues ya esperemos que haya otras invitaciones a otras ciudades de Asia. Bueno, muchísimas gracias Héctor. Gracias. Nos veremos el 19 por allá y la invitación también a que asistan a Bellas Artes el día de mañana. Y bueno, ya estaremos al pendiente de qué más nos ofreces en torno a tu música. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más en Noticias 22 a regresar, algo sobre América Latina. Este miércoles es día de actualidad de América Latina, Rafael. Así es, en Visión Global vamos a echar un ojo a lo que sucede en Nicaragua, a lo que sucede en Cuba, a lo que sucede también en Brasil después de la entrega de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos con Ileana Rodríguez Santibáñez. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bueno, no podemos perder de vista lo que ocurre en América Latina, así es que para eso les hemos traído un gran invitado, el doctor Rodrigo Páez Montalbán. Él es profesor investigador de estudios de posgrados en maestría en América Latina y es miembro del Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Bienvenido, profesor, le agradecemos su presencia. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar en Noticias 22. Bueno, mire, pues ahora el tema que nos trae a colación la discusión son tres. Yo sé que es muy pretencioso, pero hay que hacerlo. En principio queremos saber qué está pasando en Nicaragua y estas manifestaciones, luego ir hacia Brasil y la detención y encarcelamiento de Lula da Silva, el exmandatario, y luego terminar con el nombramiento de un nuevo presidente para Cuba. Así de pretenciosa nuestra invitación. Le preguntaría, hemos estado observando los últimos movimientos sociales en Nicaragua, que preside Daniel Ortega ya por casi 11 años, y él genera una reforma o pretendía realizar una reforma de seguridad social sin consultar a la sociedad, que ha levantado o exacerbado los ánimos en aquella nación. ¿Qué está pasando? ¿Qué no hizo o qué hizo mal el mandatario nicaragüense? Yo creo que lo que ha pasado en Nicaragua es algo muy inesperado. Indudablemente que está este elemento, este decreto del presidente para elevar las cuotas obrero-patronales en el Instituto Nacional de Seguridad Social, y también, muy importante, bajar 5% la pensión de los jubilados en Nicaragua. Esto fue como el detonante de una serie de manifestaciones por supuesto de jubilados, manifestaciones, pero también sobre todo estudiantes. Y se anuncian 42 muertos en este día como consecuencia de la represión. A partir de que empezaron estas manifestaciones, se reprimieron de una manera muy, muy dura y se les fue de las manos, el asunto se les fue de las manos. En muy pocos días el país estaba, digamos, los estudiantes de prácticamente todas las ciudades importantes de Nicaragua estaban en manifestaciones, había muertos, había ya toda una serie, tan es así que el presidente Ortega tuvo que echar atrás su decreto, pero ya la chispa estaba encendida. Entonces el gobierno ha intentado establecer un diálogo con la empresa privada, establecer un diálogo con los estudiantes, porque ellos después dijeron que también tenían que ser tomados en cuenta. ¿En la mediación va a interceder el clero? Va a interceder la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Entonces, este es un poco el panorama general, indudablemente que ha sido grave, porque en los 11 años de gobierno que llevó Ortega nunca había tenido, es decir, todo había sido como muy controlado, tanto en la parte económica, tanto en la parte social, en la parte aumento del turismo, como mucha tranquilidad. Era un país, se decía, se apreciaba Nicaragua, un país con mucha seguridad. Entonces todo esto cambió así de la noche, literalmente de la noche a la mañana, y ahora no se sabe exactamente si estas medidas que tome el gobierno van a lograr detener esta efervescencia, o si, porque algunos ya piden algo más, ¿no? La renuncia al mandato. Si piden la renuncia de este gobierno tan particular, que es de un presidente y de la esposa del presidente, que es la vicepresidenta del país.
Entonces, están estos interrogantes, pero la situación está apenas comenzando. Y la sociedad está dividida, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es muy emblemático en Nicaragua, está apoyando a Daniel Ortega. ¿Usted cree que la inclusión de las diferentes voces, incluidas las de los manifestantes de los últimos días, pueda calmar los ánimos y mantener a Daniel Ortega en el poder? El gobierno está tratando de recuperar, digamos, todas las voces de estos militantes del Frente Sandinista, muchos de los cuales ya se habían retirado o incluso estaban en oposición al régimen, y recuperando sobre todo por medio de la juventud sandinista. Desgraciadamente la juventud sandinista también fue utilizada en algunos momentos para reprimir, porque no solamente reprimió la policía, sino también bandas de, digamos, paramilitares, ¿no? Y con algunos miembros de la juventud sandinista. Entonces, desgraciadamente hay una contaminación de todos los actores, pero también algo que es muy interesante, hay actores nuevos. Todo este movimiento estudiantil que se está generando en las universidades es nuevo. Hasta hace una semana no estaban participando, no tenían una participación política, digamos, particular. Entonces, Nicaragua está con muchos signos de interrogación. Sí, habría que ver quiénes están impulsando a estos grupos en contra de Daniel Ortega y también cómo se comporta y cómo reacciona el gobierno respecto de estos. Esto me llevaría también a las movilizaciones que se han externado, ahora sí, en el Cono Sur, en Sudamérica, respecto a la defensa de la población, a la posición tan delicada que hoy juega el exmandatario Lula da Silva. Sabemos que en 2016 la anterior presidente Dilma Rousseff tuvo un proceso de destitución que llevó al vicepresidente hoy día a estar al frente del país. Hoy día Michel Temer está al frente de Brasil y es uno de los que también ha propiciado este ambiente de que el aparato judicial trate de sacar a Lula da Silva de la jugada electoral que se avecina a finales de año. Una serie de procesos donde no se le ha podido acreditar prácticamente ninguna acusación en términos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero que se mantienen ahí y que ha pisado la cárcel sin que exista el debido proceso. No hay una sentencia definitiva que le impute responsabilidad y, sin embargo, él ya está en la cárcel. ¿Cuál cree que pueda ser el móvil de estas acusaciones, más allá de que si hubo corrupción o no y tenga que ser perseguida? El papel de Sergio Moro, uno de los jueces que ha enarbolado esta batalla en contra de Lula da Silva. ¿A qué se debe toda esta persecución? ¿Hay o no suficientes motivos para sentenciarle? ¿Cuál es la intención de los procesos en contra del exmandatario brasileño? La situación de Brasil es muy clara. Hay que sacar a Lula y a su partido a como dé lugar digamos, del escenario político. Y por eso es que está en la cárcel y por eso es que no se han respetado todos los, digamos, los momentos de apelación en que él pudo haber seguido este proceso en libertad mientras no se le, digamos, mientras no se le hacían las imputaciones correctamente. Todo eso se ha tergiversado de manera que él está ya en la cárcel. Y si sigue en la cárcel, por supuesto, no va a poder ser candidato para las elecciones de octubre. Y el asunto es que en las encuestas electorales con que se cuenta en Brasil, el que sale en primer lugar siempre es Luis Ignacio da Silva Lula, ¿no? Es decir, tiene 31%, creo, de intenciones de voto. Quien le sigue, que es Jair Bolsonaro, tiene como 13, 14, de manera que está claro que si él está en libertad, él sería el presidente de Brasil. Y entonces, ante esta circunstancia, está muy claro quiénes lo persiguen. Tiene que estar preso para que ni él ni el Partido del Trabajo pueda volver a recuperar el poder en Brasil. Ahí sí la situación es muy clara, ni siquiera han tratado de disimular. Así es que este es un asunto muy lamentable, ¿no? Porque digamos, está en juego la democracia en Brasil, está en juego el juego democrático en Brasil. Y algo interesante es que no se ha obstaculizado el ejercicio del derecho, ¿no? En cada régimen el derecho, bueno, pues procura la equidad, la justicia, con base en argumentos, fundamentos y motivos. Aquí pareciera ser un camino libre para Sergio Moro para aplicar el derecho,
pero vamos, ¿dónde están los obstáculos políticos que cotidianamente vemos en el ejercicio de la impartición de la justicia? No querría que nos fuéramos, profesor, sin que nos dijeran su opinión respecto al cambio de poder en Cuba. ¿Qué representa Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente cubano? Bueno, dentro de estos brincos que estamos dando tan grandes en América Latina, lo de Cuba es yo lo llamaría, es una transición muy tersa del poder, ¿no? Porque se va, por así decirlo, la vieja guardia, el ahora expresidente Raúl Castro pasa a la Secretaría del Partido Comunista y entra toda una generación nueva de políticos, digamos, los políticos que nacieron después de 1959, después del triunfo revolucionario en Cuba. Miguel Díaz-Canel es un destacado miembro de esta generación. Entonces, yo creo que se ha hecho un cambio muy terso por medio de, por supuesto, de todos los mecanismos que prevé la Constitución. El Consejo de Estado es quien lo ha propuesto, el Consejo de Estado es quien ha votado mayoritariamente por él. Y yo creo que, claro, dentro de un ambiente ya muy diferente al que había hace poco tiempo cuando estaba Obama en el poder en Estados Unidos, que era la luna de miel entre Cuba y Estados Unidos. Y que ahí hay una imprecisión, ¿no? Hay quienes dicen que con Obama se acabó el bloqueo, ¿no? O sea, sí hay una flexibilización y un acercamiento a la isla, sí, pero no hay una apertura total. Porque no, el bloqueo no se acabó. La ley Helms-Burton y la ley Torricelli se mantienen, sí, e impiden un comercio directo con la isla. No, el bloqueo no se acabó, pero digamos hubo muchísima apertura. Se restablecieron las relaciones diplomáticas. Obama fue de visita a Cuba, llegaron los Rolling Stones a tocar a Cuba, parece que es un detalle menor, pero no, era como un cambio de época. Una apertura importante, se encontraron Castro y Obama en la anterior cumbre de las Américas, no esta sino la anterior, en Panamá. De manera que todo presagiaba que se normalizaban las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hasta que con la llegada de Trump, Trump. Esto ha cambiado radicalmente. Sí, parece paralizado. Y bueno, también un poco el obstáculo que pesa hoy para exportar petróleo por las sanciones que hay sobre Venezuela hacia Cuba, pues también eso puede hacer un poco difícil su economía. Así es que estaremos observando en los próximos meses cuál es la evolución, si este nuevo presidente va a estar apoyado por la élite militar, si va a ser el delfín de los Castro, si va a representar una transición generacional efectiva y si a la larga tendrán algún cambio dentro de la isla. Profesor Rodrigo Páez Montalbán, nosotros le agradecemos su presencia en Canal 22. A ustedes en casa les agradecemos mucho el haber estado con nosotros y los dejamos con Güemansin y con Rafael Villegas. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias, profesor Páez, por tan significativas reflexiones, temas muy interesantes están puestos en la mesa y yo creo que todavía hay mucho de qué hablar, pero bueno, fue un resumen muy concreto y yo creo que sí nos deja todavía mucho que reflexionar al respecto, Güeman, no solo en estos países, sino en los ecos internacionales y de manera particular en la relación con México que puedan tener. Y algo que también no se habla demasiado en nuestras noticias de lo que ocurre en Honduras, pero bueno, Honduras es uno de los países que se encuentra en una de las situaciones más frágiles y que curiosamente lo que ocurrió el día de la toma de posesión del actual presidente, que fue en febrero pasado, que también fue una forma en la que se reprimió con brutalidad a manifestantes, eso no tuvo el impacto ni la trascendencia que Nicaragua, que dicho sea de paso, Nicaragua tenía la más baja tasa de homicidios de toda América. Tenían aproximadamente 20 homicidios por cada millón de personas. Por cada 100,000. Por cada 100, no. No, por cada millón. Por cada millón. Sí. Y lo que significa 42 personas muertas en un fin de semana es una brutalidad para lo que ha ocurrido en un país como este, que, dicho sea de paso, el presidente Ortega está muy cercano también del presidente de Honduras, que, insisto, yo no sé por qué tenemos tanta relevancia de lo que ocurre en Nicaragua, que no es cosa menor, pero de Honduras no se dice absolutamente nada. Pues ya invitaremos de nuevo cuenta al doctor Páez para seguir disertando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vamos a despedir como es costumbre con música. En esta ocasión recordando uno de los grandes compositores de ópera románticos del siglo XIX, originario de Prusia, Giacomo Meyerbeer, autor de obras como Los Hugonotes o La Africana. Bueno, pues con eso nos despedimos, Rafael. Tú lo seleccionaste. Yo lo seleccioné porque él fallece un día como hoy, hace 154 años. Que lo disfruten.
Nos vemos pronto. So come on,